Hay una pregunta que es muy usual y que siempre surge en cualquier plática, más cuando andamos evangelizando o cuando simplemente estamos platicando con algún conocido, con algún familiar. Tarde o temprano surge la misma pregunta: ¿cuál es la iglesia verdadera? Es una pregunta lógica, ¿no? Porque la gran mayoría en este mundo, en este lado del mundo, permítanme decirlo de esa manera, la gran mayoría creemos o sabemos de un Dios. Más, es una pregunta lícita porque hay cientos de iglesias y es lícito que nos preguntemos, bueno, de todas estas, ¿cuál es la verdadera? Más, es una pregunta muy interesante. ¿Saben por qué, mis hermanos? Por el contenido, no simplemente por la pregunta, sino por la respuesta en sí. Es una pregunta que se tiene que contestar con mucha responsabilidad. Y les decía que la pregunta es lógica por el contenido, no por lo que se tiene que decir. Porque si estamos hablando de Dios, si estamos hablando de Jesús, si estamos hablando del pecado, de la redención, automáticamente iremos al tema de la iglesia verdadera. Así como Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquello que había dicho Pedro, lo que significa Cristo Jesús, el Hijo del Hombre: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y en el libro de los Hechos, el Señor añadía a su iglesia a aquellos que habían de ser salvos. Pues bien, tenemos, hermanos, una enorme cantidad religiosa que envuelve a nuestra sociedad. Ahora, con esto de la tecnología, hermanos, antes nada más era la radio, después la televisión se le unió a la radio, y hoy, hermanos, el internet es un monstruo de información. Y la información religiosa, entre comillas, ahí está. Ahí está, hermanos. No solamente en el internet tenemos, hermanos, cantidades de libros escritos, revistas, panfletos que van y nos dejan en la puerta de la casa, y aún me atrevo a decir que el evangelismo practicado puerta por puerta se ha vuelto en nuestra sociedad sumamente agresivo, de tal manera que mucho de nuestra sociedad, cuando oye que tocan la puerta, primero se aseguran y preguntan, abren y preguntan: ¿es usted testigo de Jehová? Dice uno: no, soy cristiano. Ah, bueno, ándele pues, porque aquellos ya nos tienen asolados. Es que lo tienen que hacer como obra de salvación. Ni qué decir, hermanos, les decía, pues, en el internet, con millones y millones de textos, millones y millones de páginas, videos, pláticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta siempre llegará y siempre será la misma. ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Y la respuesta puede ser obligada, aunque no verdadera. Fíjense cómo lo digo. La respuesta puede ser obligada, aunque no verdadera. Y noten, por favor, esto. Porque la respuesta inmediata será: la iglesia verdadera es la nuestra. Cualquiera que vaya y toque su puerta, cualquiera que diga algo en internet, que esté predicando algo de la iglesia, el hombre o los hombres o el grupo de personas que lo estén diciendo se van a adjudicar ser la iglesia verdadera. No importa si son bautistas, pentecostales, católicos, testigos de Jehová o cualquier otro de los muchos grupos que andan por ahí. Pero la pregunta sigue vigente, porque es una pregunta que se tiene que contestar. Bueno, entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? Bueno, ¿qué tal si cambiamos un poco la pregunta y nos preguntamos de esta manera? ¿Cuál es la religión verdadera? Pues aquí la responsabilidad, hermano, se hace
mucho más grande por lo que significa religión. Algunos lo entienden de una manera, otros lo entienden de otra manera. Nosotros vamos a clarificar esto. Y preguntando a los hombres nos darán miles de respuestas. Por eso nosotros preferimos preguntarle a Dios, que Él sea el que conteste. Porque los hombres, generalmente hablando, pues somos falibles. Todos los hombres somos falibles. Nos equivocamos. Y nos equivocamos muy regularmente. Por eso tenemos la obligación de que si queremos saber qué significa iglesia, y en este caso la religión verdadera, tenemos que ir a preguntar al Dios verdadero. Sabes que la mayoría de los hombres somos muy egoístas y defendemos nuestra, entre comillas, nuestra verdad, aunque esta no sea la verdad de Dios. Defendemos nuestro credo, aunque difiere un poco de la voluntad de Dios. Y sumado a esto, hablamos muchos que tenemos compromisos muy fuertes con personas, con iglesias, con particulares, con el grupo religioso al cual pertenecemos. Y no podemos hablar de otra manera, solamente la manera que nos han impuesto. Pero para dar una respuesta adecuada, o tal vez sería mejor decir para encontrar una respuesta adecuada, o por lo menos para vislumbrar una respuesta adecuada, necesitamos ir a la Biblia, porque invariablemente, hermanos, la respuesta está en las Sagradas Escrituras. Ahí está, hermanos, en la Biblia que usted tiene en sus manos. Y podemos nosotros abrirla, y podemos nosotros leer ciertos pasajes que nos dan luz en esto. La historia bíblica nos dice cómo en alguna ocasión o en muchas ocasiones la religión verdadera se corrompió. No fueron pocas las veces que esto sucedió. Y hoy vamos a ver una historia en particular. Y sucedió hace muchos años, aún antes de que Cristo viniese. Dios escogió, hermanos, un pueblo como pueblo propio. Dios hizo un pacto con el famoso padre de la fe, Abraham, y luego reafirmó ese pacto con los descendientes de aquel famoso Abraham. Y ahí resaltan personajes como Jacob, que después se le cambió el nombre a Israel, y de ahí, de ese Israel, hermanos, el pueblo llegó a ser muy grande, muy grande. Muy grande y muy poderoso en su momento. Comenzó su reinado poderoso con o bajo el rey Saúl. Saúl fue, hermanos, un gran guerrero. Tenía todas las características de un gran guerrero e hizo su parte. Luego después David, que también tenía lo suyo, y probablemente mucho más de lo que tuviese Saúl. Y luego, hermanos, ¿qué me dicen ustedes de Salomón, el hijo de David? Aquel hombre que cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras y te será concedido, él dijo, dame sabiduría. Fíjate qué hermoso, dame sabiduría para poder juzgar tu pueblo. Y le fue dada. Y su reino creció como nunca en la historia israelita. Pero luego ya cuando Salomón murió, le correspondía la corona a su hijo Roboam. Pero este se equivocó en la política, siendo un hombre joven, desoyendo el consejo de los más viejos, comenzó a hacer su propia política y sucedió lo que siempre sucede en estos casos. Ese es su despotismo, esa su prepotencia ocasionó que se levantara de entre el pueblo un caudillo en contra de él. Un caudillo llamado Jeroboam. Estoy estrenando esta parte del púlpito y todavía no me hallo, Dios mío de mi vida, ¿cómo le voy a hacer? Bien. Cuando Salomón murió,
su hijo Roboam heredó la corona. Y se equivocó, decíamos. Pero este Jeroboam se levantó y se rebeló contra Roboam. Roboam es el que le correspondía a la corona. Y el pueblo, cansado, hermanos, por la prepotencia, el despotismo, la arbitrariedad de este Roboam, el heredero legítimo de la corona, se fue detrás de Jeroboam, porque así sucede, ¿no? Llega otro que les ofrece algo diferente a lo que han estado recibiendo y la gente se emociona. Pues bien, del pueblo de Israel, formado por 12 tribus, 2 tribus, hermanos, esta fue la gran división. 2 tribus se quedaron con Roboam y 10 tribus se fueron con Jeroboam, así como está ahí en el mapa. Y entre todos los problemas que están allí, hermanos, implícitos en la división, hay un problema muy grande y muy serio. Porque todos ellos eran religiosos, todos ellos, esas 12 tribus, eran creyentes en Dios. Y al sur, en el reino de Judá, las 2 tribus al sur, ahí había quedado, hermanos, el templo donde se adoraba al Dios verdadero. Y no hay otro lugar, hermanos, bíblicamente. No había ni hay otro lugar para los israelitas en aquel tiempo para adorar. El templo era el único lugar autorizado por parte de Dios, y ustedes ya saben de dónde vino el templo. Primero Dios ordenó un tabernáculo cuando andaban en el desierto. Luego se construyó, hermanos, este portento de edificio que en su momento fue considerado una de las 7 maravillas del mundo. Bien, ese era el único lugar autorizado por Dios para adorarlo. Y Jeroboam, el líder político del norte, esa parte verde que ustedes ven en el mapa, liderando 10 de las 12 tribus, él preguntó: ¿qué voy a hacer con este problema? Leamos juntos, hermanos, lo que la Escritura dice. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 25 en adelante. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de ahí reedificó Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8º, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre el altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Interesante, ¿no? Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8º, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los judíos de Israel, y subió al altar
para quemar incienso. Esto es muy interesante, ¿no les parece, hermanos? Es, hermanos, en realidad la enseñanza magnífica para poder entender nuestro tema de hoy. Porque este pasaje nos muestra el proceso de caída de la verdad a la mentira. Las razones iniciales aparentemente son políticas. El pueblo se ha dividido, unos con Roboam, otros con Jeroboam, 2 al sur detrás de Roboam, 10 al norte detrás de Jeroboam. Y este rey del norte, este Jeroboam, al cual no le pertenecía la corona, busca la política que le permita conservar su lugar y que le permita conservar autoridad sobre esas 10 tribus, sobre ese pueblo. Y él tiene que preguntarse, ¿no? Bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo conservar al pueblo? Y él comienza a inventar una serie de iniciativas gubernamentales, podríamos decir así, para tener contento al pueblo. Y en calidad de mantener el sometimiento, necesitaba pensar cómo tener control sobre ellos, cómo lo haría. El primer obstáculo, hermanos, o lo primero que él tiene que reflexionar y él tiene que solucionar es, hermanos, aquello respecto a la religión. Por eso leímos en esa escritura, y dijo Jeroboam en su corazón. Noten ustedes, dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Y este pueblo, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, donde estaba el templo, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. ¿Y qué va a pasar conmigo? Me matarán y se volverán a Roboam, rey de Judá. Pero Jeroboam, hermanos, era un buen político, con mucha malicia, como todos los políticos. Jeroboam estaba consciente, hermanos, que el pueblo tenía religión, que creían en el Dios verdadero. Jeroboam estaba consciente de la religiosidad del pueblo. Son hombres y mujeres que por muchos años, por herencia, por cientos de años, por generaciones, han sido creyentes en el Dios único y verdadero. El problema está, hermanos, en que esta división, el templo ha quedado en el sur. Ese es el verdadero problema. Y la pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué hacer? La respuesta la da la misma escritura que hemos leído. Dice el versículo 28. Y habiendo tenido consejo, y porque todos los políticos tienen sus ministros, sus concejales, su grupo que les apoya con sus ideas, aunque no sea el rey verdadero, de todos modos tiene su grupo de apoyo. Está bien. Esto nos dice que no está solo en esto. Bueno, nos dice no solamente eso, nos dice muchas cosas. Nos dice que hay una ¿cómo es la palabra esa? Confabulación. Eso es lo que hay, confabulación. Y esto significa un acuerdo o convenio secreto entre personas, normalmente para cometer una fechoría. Sí, hermanos, hay una conspiración. Hay otros en el grupo de él que tienen sus mismos intereses. Seguramente llamó a los ancianos del pueblo y hablaron de lo esencial para ellos en continuar con su religión, para continuar con la adoración al Dios único y verdadero. El problema es otra vez ese, que el lugar de reunión, el lugar de adoración ha quedado en el sur. Y dejar al pueblo que está al norte, que fueron al sur a adorar, pues no, hermano, es riesgoso. Porque si el pueblo va allá, probablemente se queden, porque son muy religiosos. Entonces Jeroboam está consciente, junto con sus magistrados, que tenían que hacer cambios en esto. Y dice la escritura, hizo el rey 2 becerros de oro. Esa es la estrategia.
Hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: pueblo, escúchenme, bastante habéis subido a Jerusalén. Muchas veces han ido ustedes allá al templo, pero mira, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Porque toda la religión verdadera, toda la religión incorrecta es así, mienten descaradamente. ¿Quién fue el que los sacó de Egipto? Es el Dios único y verdadero. Pero mira, ahora Él les está presentando 2 becerros de oro y les están diciendo: ya no vayan al templo, mira aquí, tus 2 dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dice que puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto, dice la Escritura, versículo 30, y esto fue causa del pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Y esta siempre será, hermanos, la calificación para la religión mentirosa: pecado. Dios no se anda por las ramas con esto. ¿Tú crees que Dios, hermanos, está esperando que los hombres se inventen su propia religión, siendo Él Dios? ¿Tú crees que Dios está esperando que los hombres empiecen a pensar cómo servir mejor a Dios? ¿Tú crees que Dios se equivoca en cómo ha dicho que le sirvan? ¿Y tú crees que Dios se agrada en que mientan con respecto a Él, con dioses nuevos? Por eso es esta escritura, hermanos. Y por eso es esta lección. Los hombres pueden tener 1000 motivos personales para hacer cambios en la verdad, pero estos cambios siempre serán pecado. Jeroboam, hermanos, estaba equivocado en su pensamiento, sus razonamientos. No es el líder lícito frente al pueblo de Dios. Sus ideas y las ideas de sus ancianos no van allá, más allá, hermanos, de su propio egoísmo. Por eso decía al principio que los motivos aparentemente son políticos, pero su asiento primeramente, hermano, y esto tiene que quedar claro, es egoísmo, es el hombre buscando un lugar preponderante. Un egoísmo que en lo espiritual, hermanos, no deja respirar la verdad de Dios, sofoca la verdad de Dios. Porque Dios ya había estipulado, Dios ya había dicho cómo debería de ser la adoración. Mas sin embargo, en el egoísmo, los hombres, Jeroboam y los que con él están, aprisionan la voluntad de Dios y la ahogan y desprecian lo que Dios puede haber dicho y desprecian lo que Dios puede estar esperando de su propio pueblo. Es esa clase de egoísmo de hombres que tortura la verdad. Es esa clase de egoísmo que difama la verdad. Un egoísmo que es superlativo y está dispuesto a mentir. Más me atrevo a decir que es un egoísmo que se convence a sí mismo de sus mentiras. Eso es lo peligroso. Cuando el hombre se miente tanto que al final termina creyéndose sus propias mentiras. Lo que está haciendo Jeroboam, hermanos, no solo es una pequeña solución a la religiosidad o a la política del pueblo, no solamente es un pequeño cambio a la necesidad religiosa del pueblo, es un cambio, hermanos, terrible, es un cambio radical, terrible, total de la religión, porque es cuando se ignora voluntariamente el mandamiento de Dios, el culto de adoración ordenado por Dios, para cambiarlo, hermanos, a un culto de adoración, a un becerro en el norte del país y a otro becerro al sur del país. No, y si es un buen estratega. Un altar de adoración al norte de las 10 tribus, un altar de adoración al sur dentro de las 10 tribus.
Por eso la Escritura juzga esta situación como pecaminosa y juzga al hombre como pecador y juzga al hecho como pecado. Y evidentemente, hermanos, no se puede juzgar a Jeroboam de innovador. Tal vez su argumento fuerte fue el de reformador. Déjame reformar un poco aquí para que todas las cosas vayan bien. Pero cambiar, hermanos, la adoración al verdadero Dios por querer mantener su lugar de poder, dice el versículo 31. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. No, si va descosido el hombre, ya tiene lugares de adoración, ya tiene 2 templos, ya tiene 2 becerros de oro, les dice: estos son tus dioses. Ahora tengo que hacer todo el sistema religioso, tengo que levantar sacerdotes. Pero no estaban los levitas ahí. Una gran tragedia. Dijo él: no importa, de cualquiera de entre el pueblo puedo hacer sacerdotes. Todo el sistema cambiado. Dice el versículo 32: entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Fabricación humana. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¿Podemos ver, hermanos, la imagen? Claro que sí. Ahí están ídolos, representación de los dioses. Ahí están, hermanos, altares. Ahí están templos. Ahí están fechas. Ahí están fiestas, celebraciones. Ahí están sacerdotes, aunque no les pertenecía al sacerdocio. Ahí están los sacrificios. Ahí está, hermanos, la quema de incienso. Toda la máscara de la religiosidad está lista. Y el pueblo se la creyó. Y si la pregunta inicial hubiese sido hecha, seguramente se hizo. Bueno, ¿y cuál es la religión verdadera? ¿Cuál hubiese sido la respuesta? Eso depende de quién lo contestara, ¿no? Los judíos del reino del sur dirían: la religión verdadera, la verdadera adoración se hace en Jerusalén, donde está el templo. Y los del norte dirían: no, la verdadera religión está allí en Betel y acá también en la ciudad de Dan. Y de ahí, hermanos, se desprenderían otras preguntas como: bueno, ¿quiénes son verdaderamente los sacerdotes de Dios? ¿Cuál es el altar verdadero? ¿Dónde es donde Dios acepta adoración? ¿Dónde es donde se hace presente para recibir esa adoración? Y por consiguiente, ¿cuál es el pueblo verdadero? ¡Oh! Y se pone tremenda la cosa. ¿Cuál es el verdadero pueblo de Dios que sigue al Dios verdadero? Y la respuesta siempre será de acuerdo al que la conteste. En eso hay que tener cuidado. Lo mismo pasa en nuestros días, mis hermanos. Lo mismo pasa en nuestros días. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Es la pregunta que siempre se hace. Pues hay muchas, ¿no? Y hasta podemos dejarnos engañar con el cuento de que adoramos al mismo Dios. Es el mismo Dios. Es la misma Biblia. Es la misma Escritura. Hacemos más o menos lo mismo durante las reuniones. Pero la pregunta se modifica, hermanos. O mejor dicho, si modificamos la pregunta y profundizamos un poco, entonces tuviésemos que preguntarnos: bueno, entonces, ¿cuál es la religión verdadera? Es una buena pregunta, por supuesto que sí. Y la respuesta es enfática. La religión verdadera siempre será, hermanos, la ordenada por Dios.
Y hay dos formas de entender religión. Una, como la entiende el mundo que no conoce a Dios, que ni siquiera saben que hay Biblia, o que si la leen ni siquiera la entienden porque no tienen el Espíritu del Señor en ellos. Hay muchos que piensan que la religión es como un gran pastel en el cual se corta en porciones. Cada una de ellas es una religión, cada una de ellas es una iglesia cristiana. Pero desde el punto de vista semántico, religión, hermanos, viene del latín religare, que significa religar, significa volver a amarrar, significa volver a atar, rehacer el nudo. Por eso, hermanos, comenzamos con las palabras que comenzamos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es Jesús hablando. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego en el libro de Hechos, y el Señor añadía cada día a su iglesia aquellos que habían de ser salvos. Entonces, ¿cuál es, hermanos, la religión falsa? Esa sería una pregunta consecuente. La respuesta también es enfática. La religión falsa, mis hermanos, es aquella que escapa a lo ordenado por Dios. Fíjense qué sencillo. La religión falsa es aquella que escapa a lo ordenado por Dios. El proceso, hermanos, de caída siempre va a ser el mismo. Todas las falsas religiones son producto del egoísmo del hombre, en un egoísmo que no deja respirar la verdad de Dios, porque Dios ya había estipulado cómo debería de ser la adoración, y hay hombres, Jeroboam y otros con él, que se dedican a esto, hermanos, a descomponer toda la verdad de Dios. Mas sin embargo, ese egoísmo, hermanos, que aprisiona al hombre, pudiese tener cabida en nuestros corazones. Aquí está el peligro. Es ese mismo egoísmo, hermanos, que aprisiona al pueblo de Dios en la antigüedad y a la iglesia del Señor en este día, de alguna manera. Lo aprisiona, no lo deja respirar, no lo deja ver la voluntad de Dios. Es esa conciencia egoísta en los hombres que desprecian lo que Dios haya dicho y se inventan sus propias religiones. No importa lo que Dios espere, lo más importante es cómo espero yo conservar mi lugar de autoridad, serían las palabras de Jeroboam. Es un egoísmo, hermanos, que tortura la verdad, que se inventa sus propias reglas, que se convence a sí mismo de que son necesarias, pero siempre será, hermanos, ese egoísmo que difame la verdad de Dios. Y es que el egoísmo siempre está dispuesto a mentir, porque el hombre es así. Cuando busca lograr algo, no importa que sea, siempre tendrá la inclinación a mentir. Y la mentira puede llegar a ser tan audaz. Mira esto. Los dos becerros que Jeroboam ha construido, los dos becerros, no son la representación del Dios verdadero. Ni siquiera son representación de otros dioses paganos. Más me atrevo a decir que los becerros de oro son única y exclusivamente la representación del egoísmo del hombre, de ese egoísmo superlativo en los hombres que no quieren servir a Dios. Y el altar, o los dos altares que se han construido, son altares a su propia inteligencia. Él mismo se inventó toda esa religión, él mismo se la fabricó toda esa religión. Y el incienso que se quemaba en aquellos lugares, hermanos, no subía más allá de sus propias narices. Es lo mismo que pasa en nuestros días cuando el hombre se inventa su propia religión y déjeme decirle,
Se me traba la lengua en esto. Déjeme decirle que usted puede inventarse su propia religión, con la puerta abierta a otro sistema, diferente al que el Señor haya mandado. Y si usted se pregunta, así muy honestamente, bueno, ¿y cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la iglesia del Señor? El hombre siempre dirá que es la propia, esa que está practicando, no importa cuál sea, no importa qué sea, será la de él la verdadera. Si es mormón, dirá que Smith es el verdadero profeta. Si es testigo de Jehová, dirá que el Russell. Si es pentecostal, dirá que esto. Si es la luz del mundo, pues que el apóstol de Dios, un apóstol de Dios que ya se murió y le heredó el apostolado de Dios a su hijo. Oiga usted, qué aberración, apóstol de Dios. El único apóstol de Dios que dice la Escritura es Cristo Jesús. El libro de Hebreos, léalo usted. Apóstol de Dios es únicamente el Hijo de Dios. Es aquel que vino con propósito y con autoridad de los cielos. No hay otro apóstol de Dios. Pero la gente se lo cree. Ese es el punto. Hay hombres que se la inventan, se la reinventan, fabrican, se la sacan de la manga y se construyen su propia religión. Porque el egoísmo siempre será así. Se convence a sí mismo de sus propias mentiras y acaba de creerse aquello que el mismo hombre ha inventado. Aún nosotros mismos estamos expuestos a ese pecado. Sí, mi hermano, mi hermana, ponga atención en esto, por favor. Aún en la iglesia de Cristo, hermanos, y con la Biblia en la mano, podemos los hombres y las mujeres inventarnos nuestra propia religión. Cuando somos selectivos con lo que leemos en la Biblia. Muy bien, esto sí, no, esto no, esto tampoco, no, menos esto, esto sí. Es el proceso. Mira la Iglesia Católica. ¿Cuántas veces hemos oído de algunos de ellos? Yo soy católico, pero no me confieso con los padres porque los padres son pecadores. De esos hay. Y esa es la idea, ¿no? Este sacramento sí, este otro sacramento no, este sacramento tampoco. Lo mismo pasa en las iglesias pentecostales. De cómo deben de ser los cultos de adoración, se la inventan. Los testigos de Jehová dicen que donde se reúnen es el salón del reino. No, la iglesia de Cristo nos reunimos en el reino, porque el Señor nos puso dentro de su reino. Pero lo mismo puede pasar, hermanos, en las iglesias de Cristo. Podemos leer en la Biblia amándonos unos a otros. Bueno, a este sí, a este no, a este tampoco. A este sí. ¿Selectivos? Perdonar, dice la Escritura, hasta 70 veces 7. No, yo no. O yo sí. O yo a quién, depende del que me haya ofendido. No hablarás falso testimonio. Esos habladores tendrían que estar mudos porque les encanta estar levantando calumnias. ¿Cuál es la excusa, hermanos? ¿Cuál es el argumento que damos? No porque agarramos Biblia y decimos, mira, por esto lo hago. Pues nos las inventamos. Y es aquí donde todos los religiosos llamados cristianos deberíamos hacer un alto, hermanos, en nuestra carrera. Porque ¿a dónde vamos? Vamos a los cielos. Muy bien, vamos ascendiendo, vamos hacia los cielos. Bien, detente un poco y reflexiona. Pregúntate, ¿hacia dónde vas? Ahora deja de estarte preguntando a ti, porque los hombres podemos ser medios egoístas. Pregúntale a Dios. Dios, de verdad te quiero servir, Señor. No quiero escapar de tus manos, Padre. Dime, Señor, ¿cuál es tu iglesia verdadera? Dime, Señor, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Y qué nos va a contestar el Señor? Porque podemos agarrar el carro y empezar a manejar
por las calles del Paso y preguntarnos: Señor, este lugar ahí donde dice Iglesia de Dioses, ¿es tu iglesia? Oh, no, acá está otro, mira, Salón del Reino. Señor, esta es tu iglesia. No, acá hay otra, Betel, la Rosa de Sarón, oh Dios mío, la Chinche Dorada. ¿Cuál, Señor, es tu iglesia verdadera? Hermanos, siempre será la misma respuesta. La iglesia verdadera siempre será aquella que se someta a Dios. La iglesia verdadera será aquella congregación que conozca la verdad, que ensalce la verdad sobre sus propias opiniones, que obedezca la verdad aunque algunas veces le duela obedecerla, y que la viva es la verdad dada por Dios para vivirla. Entonces seremos, hermanos, la iglesia verdadera. Iglesia, ustedes saben, hermanos, no es un lugar, aunque se necesite un lugar. Iglesia somos hombres y mujeres, los que hemos sido redimidos en Cristo Jesús, los que hemos sido santificados en su sangre, los que hemos sido justificados por Cristo delante del Padre Celestial. Iglesia de Cristo verdadera, la iglesia verdadera, somos los que nos reunimos para adorar al único y verdadero Dios, pero no como los hombres se las han inventado, sino como Dios está esperando que le adoremos. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque Jesús dijo: sobre esta roca, esta verdad, en el contexto, aquella verdad que Pedro había dicho: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Perdón? Sí, hermano, la iglesia es de Él, la iglesia es de Cristo. No es la iglesia de Pedro, no es la iglesia bautista, no es la iglesia de Lutero, no es la iglesia de Smith, no es la iglesia de Russo, no es la iglesia de Guantanamera, no es la iglesia de la Madre Sorpresa. La iglesia, hermanos, es de Él. Es la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Esa iglesia gloriosa, esa iglesia eterna, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa iglesia de la cual profetizó el Señor en forma de una analogía. Descendió lluvia, dijo, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y el Señor añadía cada día a su iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Saben que hay muchos hombres aquí religiosos en el mundo que ellos mismos se añadieron a un grupo religioso? La iglesia verdadera no es de voluntad humana, es voluntad de Cristo. Él es el que nos toma y nos pone dentro de su iglesia. Biblia, Biblia tenemos mucho, hermanos, para probar este hecho. La Sagrada Escritura está llena de esta verdad. Pero para terminar les voy a presentar un argumento bien sencillo, pero muy poderoso. Fíjese usted que en el Nuevo Testamento, todos los libros del Nuevo Testamento se escribieron más o menos en un lapso de 100 años después de que Cristo murió y resucitó. 100 años. Y una cosa muy notoria, ¿verdad?, es que no se menciona ninguna de las iglesias que usted ha oído mencionar en nuestros días. Lea, hermanos, la historia de los primeros 100 años de la iglesia, desde los evangelios hasta Apocalipsis. Usted no va a encontrar ahí en esa historia, no va a encontrar católica, apostólica, romana, no va a encontrar testigos de Jehová, no va a encontrar mormón, no va a encontrar bautista, no va a encontrar pente, no va a encontrar la Chinche Dorada. No hay evidencia bíblica de ellas, invención humanas. Ni siquiera de la iglesia católica, que es la que se autoproclama como la más antigua. Solamente le voy a dar un solo pasaje en el Nuevo Testamento que menciona la iglesia verdadera. ¿Estás listo? Hermano, ¿estás listo? Romanos 16:16. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Todas las iglesias de Cristo os saludan.
Y si niegas esta verdad bíblica, pues estarás negando a Dios, porque por algo Dios lo dejó de esta manera. ¿Qué hay pues, hermano amado, hermana querida? ¿Somos o no somos? ¿Qué hay pues, hermanos, en esto de ser o no ser? ¿No te habrás cachado por ahí teniendo tu propio punto en tu relación con Dios, creándote tu propia religión? Tendemos a eso, porque somos selectivos. Oh, Señor, esto sí me encanta. No, Señor, esto no. No, esto tampoco. No, esto menos. Ah, esto sí. Oye, así somos en todo. No, este hermano sí. No, este hermano no. No, esta hermana tampoco. O esta hermana. Esta sí. Y así somos con los mandamientos del Señor. Oh, este sí. No, este está fácil. No, este no. No, este tampoco, olvídate. ¿Cuál es, hermanos, la religión verdadera? ¿Lo que Dios ha dicho o lo que se inventa el hombre? Recuerda que religión viene de la palabra latina religare, volver a amarrar. Y el único que puede hacer eso, mi hermano querido, es Cristo Jesús. Es el único que puede venir de los cielos. Es Dios haciéndose carne. Fíjate lo que es. Dios haciéndose carne, Dios haciéndose hombre. Es la unión de ambas partes, la eterna y la temporal. Él es el único que puede volver a reamarrar aquello que estaba suelto. A ti, que te fuiste por tu pecado en tu juventud. A ti, que te fuiste detrás de tus propias ilusiones. El único que te puede religar con Dios es Cristo el Señor. Porque Él es nuestra religión. Religión no es, hermanos, un pedazo del quequi, como si hubiera muchas religiones. No, que va. Religión, hermanos, es Cristo Jesús. Él es nuestra religión. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro justificador. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Exclusivo. Por eso termino este sermón con estas palabras. La honra y la gloria siempre sean para nuestro Dios, para su Hijo y para su Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Qué te ha traído, hermano, amigo, a esta reunión? Porque si te pregunto qué te ha traído, serían intenciones humanas, ¿no? Lo que tú pensaste que podría ser bueno para tu amigo. Yo prefiero ver a Dios en esto. ¿Por qué Dios te ha traído a este lugar? ¿Por qué Dios te da la oportunidad de estar viendo, oyendo este sermón a través de la tecnología? No es una coincidencia. Si soy cristiano, debo de creer que no es coincidencia. Todo, hermanos, está controlado por Dios. Es Dios el que está hablando. Es Dios el que está llamando. ¿Seremos como Jeroboam y los que con él estaban, fabricándonos nuestra propia religión? ¿O seremos verdaderamente el pueblo de Dios, iglesia de Cristo, aquellos que creemos la verdad, ensalzamos la verdad, vivimos la verdad? Y a este punto, hermano querido, hermana amada, vamos a darnos la oportunidad de invitarnos, porque yo sé que tienes algo en tu corazón que no te deja. Puede ser un pecado, puede ser una necesidad, puede ser aquello que te impida verdaderamente estar bien con Dios. ¿No te gustaría depositarlo a los pies del Señor? ¿No te gustaría arrepentirte de tu vida? ¿No te gustaría acercarte a Cristo el Señor y que oráramos todos juntos por esa necesidad que tienes? Vamos a hacerlo.